Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, a esta hora nos acompaña, tal y como lo anunciamos antes de la pausa, Stalin González, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, pero además presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Bienvenido una vez más a Entrevista Venevisión. Buenos días, ¿cómo estás? Queríamos comenzar un poco, el día de hoy está previsto sancionar y además analizar el tema de la prórroga del decreto que solicitó el presidente Nicolás Maduro. Salió en Gaceta Oficial el decreto y sobre eso hay varias perspectivas y varios puntos de vista. Sí, bueno, lo primero es que la Asamblea lo que está hoy es la sesión permanente que se declaró el domingo, donde se invitó al vicepresidente de la República para que explique por qué piden la prórroga. El decreto tiene que salir en Gaceta, más lo explicó Henry el domingo, aunque para nosotros ya oficialmente había llegado vía correspondencia, no había salido en Gaceta Oficial, pero el decreto debe salir en Gaceta, ya que es un decreto y la Asamblea hoy aprueba o desaprueba. Es decir, es un procedimiento normal. Normal. Ahora, aquí el problema es ¿para qué pides la prórroga? ¿Es necesaria la prórroga? ¿De qué ha servido estos 60 días el decreto de emergencia económica que decretó el gobierno? Ha cambiado la cola. Ojalá que algún ministro o el vicepresidente vaya a algún supermercado y vea si aparecen los productos, si han bajado de precio, si bajaron las colas, si hoy tenemos de verdad todo lo que necesitamos. Esa es la pregunta. ¿Para qué necesitas el decreto? Si estos 60 días en nada ha cambiado la situación de los venezolanos, y vaya y pregúntele a cualquier ama de casa, a cualquier persona, a cualquier trabajador que está haciendo cola hoy, porque le falta algún alimento, ¿no? Ahora, el vicepresidente está previsto que asista hoy a las 11 de la mañana a esta sesión del Parlamento. ¿Cuáles son los puntos exactos que piensan tratar con él? No, es una comparecencia que va a haber unas preguntas de los diputados. Ahí se está trabajando cuál sería el esquema. Yo creo que serían unas 10, 12 preguntas que se le harían en concreto al vicepresidente. Bueno, ¿para qué quiere el decreto? ¿Qué es? ¿Cuál es el en qué ha resultado? ¿Cuál es el balance de los 60 días del decreto anterior? ¿Por qué pide la prórroga? ¿Cuáles son los planes para que haya producción en Venezuela? Para que salgamos de la emergencia. Porque pides el decreto o emites el decreto, ¿por qué vas a tomar medidas para salir de la emergencia? ¿En qué ha servido? Si tuviste todo el poder durante el año pasado, tuviste toda la asamblea, tuviste ley habilitante, tuviste poderes habilitantes para resolver los problemas, ¿por qué no lo hiciste si el problema es de leyes o de decretos? El problema es de política. Aquí necesitamos producción en Venezuela, necesitamos que haya garantía, que haya confianza, que dejemos de importar, que se deje la ineficacia y la corrupción. Eso es lo que tiene que entender el gobierno. Estamos metidos en la crisis que hoy tenemos por culpa de la ineficiencia y la corrupción de un gobierno que no supo administrar la bonanza petrolera que tuvimos por más de 10 años. Ahora, diputado, esto tiene un periodo de 8 días para que el Parlamento se pronuncie. Escuchábamos ayer al diputado Diosdado Cabello decir que la Asamblea Nacional no tiene poder para negar esta prórroga. Mira, esta es la Constitución, el 339 es claro, llega hoy la solicitud de prórroga y la Asamblea aprueba o desaprueba el decreto. Veremos qué responde el vicepresidente de la República y luego la Asamblea debatirán los diputados para aprobar o desaprobar este decreto. Yo creo muy particularmente que no han cambiado nada la situación de los venezolanos, que se ha empeorado cada día más y que ese decreto no nos ha servido para nada. Solamente ha servido para que el gobierno tenga el monopolio del dinero de todos los venezolanos y que de alguna manera bypassee a la Asamblea con este tema de los contratos de interés nacional que intentó o intenta bypassear a la Asamblea y no pasar por la Asamblea la aprobación de esos contratos, como el caso de las minerías o de algunos cambios de acciones en empresas petroleras del sur del Estado. Para eso es lo único que sirvió el decreto. Entonces creo que hoy daremos el debate, esperemos que el vicepresidente vaya y responda a los diputados cuáles son las interrogantes que tenemos a través del decreto. El decreto fue negado por la Asamblea Nacional y aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pudiera pasar lo mismo con la prórroga? Mira, aquí puede pasar, este es un país donde la institucionalidad no es de las mejores, donde tenemos un TCJ que tiene grandes moras en temas laborales, en temas de administración, en el retardo procesal que hay en este país, pero es muy excelente y muy express cuando se necesita limitar el derecho de los venezolanos que se expresó el 6 de diciembre por una asamblea distinta. Ese es el TCJ que tenemos, que limita la voluntad del pueblo del 6 de diciembre, pero con la verdad calamidad que estamos viviendo cada uno de los venezolanos no se pronuncia. El retardo procesal en el sistema judicial, cuántos casos laborales habrá en el TCJ de personas que están esperando que le paguen sus prestaciones y ningún magistrado de eso hace su trabajo, cuántos casos están esperando por resolverse en materia civil y no se dan. O sea, esas son las cosas que el TCJ tiene que cambiar. No puede ser el muro de contención del cambio en Venezuela, no puede ser el tribunal solo
para defender al PSV. Este tiene que ser un tribunal que debe ser ciego, que debe administrar justicia y que debe entender que el pueblo venezolano decidió cambiarlo. Diputado, usted pertenece a la Comisión de Servicios y hay un tema de mucha preocupación nacional en relación con la electricidad, con el tema energético. Escuchábamos además al ministro Luis Mota Domínguez decir pues que aunque los niveles del Guri no han llegado a su nivel mínimo, pues sí hay una gran preocupación porque ya la primera compuerta no llega el agua. ¿Cuál es la situación desde la comisión que han logrado analizar y pulsar? Sí, bueno, aquí hay un tema, un fenómeno, el gobierno tiene un mejor empleado público, ahora que es el niño, ¿no? O sea que todo es culpa del niño, siempre es culpa de otro, ahora es culpa del fenómeno atmosférico del niño, que da para dos temas, electricidad y agua potable. Correcto. El tema eléctrico, es verdad que el niño existe, o sea que el fenómeno niño existe, que han bajado los niveles de agua en el Guri. Ahora la pregunta es, ¿Venezuela tiene capacidad para generar 34.000 vatios de electricidad, de energía? Ahora, ¿por qué solamente estamos produciendo menos de la mitad? Esa es la gran pregunta. Si el sistema estaba hecho para que más del 40% fuera termoeléctrico, la pregunta es ¿por qué desde el 2007, que esta crisis no es nueva, el niño no apareció ayer, la crisis de 2007, en el 2009, 2010 se decretó un decreto de emergencia eléctrica, se dieron 21 millones de dólares para asumir esta emergencia? ¿Dónde está hoy la capacidad termoeléctrica del país? ¿Por qué no se ha terminado Tocoma? ¿Por qué no la generación de Plantacentro no está? Eso es lo que la gran pregunta que tenemos es, ciertamente los niveles para las hidroeléctricas han bajado, pero ¿por qué las termoeléctricas no funcionan? ¿Qué se hizo con todo ese dinero? Yo creo que el ministro Mota Domínguez tiene que responder muchas cosas. Y Jesse Chacón, que fue el ministro anterior, ¿qué se hizo con todo ese dinero? Es la ineficiencia, es la corrupción la que nos tiene metido en esta crisis. No es el niño, igual es con el tema del agua potable. Venezuela está entre los 10 países con más reservas de agua dulce en el mundo, de agua que puede ser potable en el mundo. ¿Por qué estamos en esta crisis? Porque no se construyeron los sistemas de distribución del agua de donde está a llevarla a donde vive la gente. Sí, dice la presidenta de Hidroven, viceministra además de agua, que se invirtieron 9.500 millones de dólares. ¿Dónde están? Fue el caso de Caracas, para hablar de Caracas. TUI 4 debió haber estado listo en el 2012. Estamos en el 2016 y ese sistema no se ha terminado. ¿Dónde está esa represa que debería estar en Higuerote, en Barlovento? ¿Dónde está el sistema de distribución de TUI 4 para cubrir las necesidades del área de la ciudad de Caracas? Entonces el problema no es nada más atmosférico, sino un problema de política pública, de ineficiencia, de corrupción que ha estado durante todos estos años y que estos ministros tienen que ir a la Asamblea Nacional. Uno, a rendir cuenta de todo ese dinero y dos, a cómo vamos a enfrentar la crisis. Porque el niño va a empezar de nuevo en diciembre del año que viene. Eso es un ciclo. Después que terminemos a finales de mayo, comience en junio, comienza la niña, que es el periodo de muchas lluvias. Después, a finales de noviembre, diciembre va a empezar de nuevo el niño. ¿Cuáles son las medidas que estamos tomando hoy para que eso no ocurra el año que viene? Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela y que el gobierno deje de echarle la culpa siempre a alguien. Que asuma su papel, que asuma su irresponsabilidad, que asuma su ineficiencia y su corrupción para que podamos avanzar y corregir los problemas. Diputado, ¿ya hicieron estas invitaciones al ministro Luis Mota Domínguez, a Jesse Totalmente. Chacón? A Mota Domínguez se le invitó, lo que nos respondió era que teníamos que hacerlo a través del vicepresidente. Les vamos a aprovechar hoy cuando el vicepresidente vaya a hacer además el listado de inspecciones. Necesitamos ir a cada una, no nada más al Guri, sí, porque el Guri bajó su nivel, pero ¿dónde están las termoeléctricas? Esa es la gran pregunta. Necesitamos cuál es el estado de las termoeléctricas, cómo se ha avanzado en la construcción de alguna de ellas. Hay empresas más transnacionales que están en la construcción de muchas de ellas, que han salido en casos de corrupción, y eso también hay que revisarlo. Igual, bueno, y con el tema del agua es fácil. Mira, en el año 98 habían 48 embalses en Venezuela. Hoy hay 50 y hemos crecido 30% de la población. ¿Por qué no se construyeron los embalses y los sistemas para tener un mejor sistema de distribución del agua potable? Esas son las preguntas que tienen que ir. Hidroven fue a la Asamblea Nacional, hubo una interpelación con los funcionarios de Hidroven. Han ido algunas de las hidrológicas descentralizadas, pero Hidroven no ha consignado la información que se le solicitó en esa comparecencia. Estamos a la espera de ello. La Asamblea no va a dejar, y cada uno de nosotros no vamos a dejar de representar a la gente porque algún funcionario quiera evadir los controles. Vamos a hacer las inspecciones a cada uno de esos embalses, sea de agua potable o de electricidad, y la Asamblea va a seguir buscando la verdad. Y tiene que darle a Venezuela, los venezolanos tenemos derecho a conocer cuál es la verdad de nuestro sistema eléctrico, de nuestro sistema de agua potable y dónde están los responsables de la corrupción y la ineficiencia que nos metió en esta crisis que hoy tenemos. ¿En qué punto estamos? Tanto en la crisis de agua como en la crisis de agua. Que estamos en que ha empezado a llover en el tema eléctrico, que ha empezado a llover en la mitad del continente. Esa lluvia va a empezar a subir hacia el norte del continente.
deberíamos en unas 2 o 3 semanas tener un poco más de lluvia, eso puede hacer que suban los niveles, dijo el ministro ayer, y bueno, hay que confiar en lo que dijo el ministro, aunque sea alguna vez, a ver si dicen la verdad, no estamos en el nivel de colapso y que se están haciendo algunos trabajos para solventar la producción de energía o la generación de energía. Ahora, pero porque veamos el nivel de la crisis que estamos. Estamos en una economía que está en recesión. Tenemos muchas industrias paralizadas, tenemos muchas empresas que no están trabajando, no están produciendo y estamos en crisis. Imagínense que todas esas empresas estuvieran funcionando, que tuvieran todo el sistema productivo debería estar como debiera. Estuviéramos en un colapso. O sea, el gobierno tiene que entender que está haciendo mal la política eléctrica. Habíamos avanzado mucho en Latinoamérica, éramos de los primeros países en generación eléctrica, siempre tuvimos problemas de distribución, pero en generación siempre fuimos de los primeros en Latinoamérica y hoy estamos en crisis. El gobierno tiene que decirle la verdad a los venezolanos, no puede decir una semana que vamos al colapso, ayer dice que no vamos a llegar al colapso. ¿Cuál es la verdad? Por eso queremos hacer las inspecciones, por eso queremos que el ministro vaya y se le diga la verdad a los venezolanos. ¿Cuándo van a empezar a hacer las inspecciones a los embalses? Bueno, se hizo el cronograma, nos respondió el ministro que no estaba autorizado para dar las inspecciones y que teníamos que hacerlo a través del vicepresidente de la República, que estaba llevando todo a cargo del tema eléctrico. Bueno, hoy esperaremos con el vicepresidente a hacer la petición y hacer las inspecciones necesarias a todo el sistema eléctrico de Venezuela. Diputado, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de tocar el tema de Tumeremo. Varias cifras se han arrojado en las últimas horas. Escuchábamos a la fiscal general de la República decir que habían aparecido 17 cadáveres en horas de la noche del día de ayer. A través de su cuenta en Twitter dijo que el caso pues lo estaba cerrado con esta aparición de 17 cadáveres. Escuchábamos anoche al diputado de Gracia decir que son 20 que ya estaban en un fuerte, que estaban esperando para que los familiares los identificaran. También escuchábamos al defensor del pueblo hablar un poco más temprano que eran 14 los cadáveres que habían aparecido. ¿Qué versión amaneció el día de hoy? ¿Qué información tiene en relación con el tema? Bueno, la Asamblea nombró una comisión especial presidida por el diputado Américo de Gracia. ¿Qué informó? Primero, está demostrado que el gobernador mintió en las primeras horas cuando se hizo la denuncia y el gobernador tiene que pedirle perdón a la familia de las personas que hoy desaparecidas y que han aparecido algunos como fallecidos. Es pedir perdón por lo irresponsable que fue el gobernador del Estado Bolívar, decir que eso era mentira y que habían hecho pesquisas y que habían ido al sitio y que no había rastro alguno de que hubiese ocurrido algo. Entonces, primero, ahí queda totalmente desmentida la versión del gobernador. Dos, tiene que haber cifras oficiales. Hoy los medios dan cifras distintas porque no hay una cifra oficial de se presume que pareciera que son, no, ¿cuántas son? Y lo peor que está por venir es que esta mañana escuché al diputado Américo de Gracia en un programa de radio donde decía que ya hay familiares de otros sectores, de otras minas, donde están llevando también las denuncias de desapariciones porque ha ocurrido en otros sitios del Estado Bolívar. Hay una problemática en el Estado Bolívar, el gobierno tiene que asumirla, tiene que además trabajar en conjunto con la Asamblea, escuchar a los familiares, escuchar ahí. No puede ser que el presidente de la República no haya dicho nada, no ha ido al lugar de los hechos. Esas son las cosas que dan la diferencia de un servidor público. Uno está aquí para servir a la gente, para ayudar a que la calidad de vida funcione, para darle respuesta y pareciera que el gobierno no se entiende esa función. Esperemos que la comisión de la Asamblea dé un informe oficial y que el diputado Américo de Gracia, que es nuestro vocero, diga oficialmente qué es lo que ha podido avanzar la comisión en sus investigaciones. ¿Está previsto que esa comparecencia o que esa información sea dada en corto plazo? O sea, ¿tienen fecha para ese informe? ¿Todavía no? No, bueno, esperaremos hoy en la Asamblea, porque recuerden hoy la Asamblea tiene una sesión permanente, la continuación de la sesión del domingo. Esperaremos a ver si hoy en la tarde habrá sesión ordinaria o el día de mañana y que el diputado Américo de Gracia dé el informe oficial. Bien, diputado, se nos acabó el tiempo. Agradecida por su visita. Gracias a ti, bueno, y a todos los que nos ven y que pasen buenos días. Diputado Estelí González, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Gregorio, regresamos contigo.